su materia de políticas públicas. Hoy vamos a tratar un tema súper importante, tanto en nuestro país como internacionalmente. Hemos visto a personas que padecen de este tipo de enfermedad, que es la diabetes. Para eso hemos traído una profesional aquí de nuestra institución, la Universidad Estatal de Milagro, que es la doctora Emily Wood. Doctora, un placer tenerla aquí y pues coméntenos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto poder compartir un poco de los conocimientos que tenemos acerca de la diabetes, que como lo comentó inicialmente, es una enfermedad que afecta aquí en el país, alrededor del mundo, y tampoco discierne de los estratos sociales. Nosotros lo podemos observar ahora mucho más en pacientes jóvenes. Antes la diabetes era una enfermedad exclusiva para el adulto mayor, pero ahora vemos que hay una alta tasa de incidencias en pacientes más jóvenes. Entonces, cómo la calidad de vida se ve afectada a largo plazo en estos pacientes que padecen diabetes. Bueno, entrando un poco en materia, doctora, y permítame preguntarle ya directamente, ¿cómo yo sé que dentro de mi juventud, dentro de esta etapa de adultez primera que tengo, sé que puedo tener diabetes? Bueno, primero es importante considerar que la diabetes es una enfermedad crónica, o sea, no es una enfermedad que aparece de la noche a la mañana, es una enfermedad progresiva. O sea, los pacientes realmente tienen que haber mantenido un estilo de vida desordenado o inadecuado para poder presentar la enfermedad. Ahora, hay ciertos factores de riesgo que influyen para presentarla. Por ejemplo, que mis papás tengan diabetes ya es un factor de riesgo independientemente de la edad que yo tenga. Que yo no sea activo físicamente es otro factor de riesgo. Que mi alimentación sea alta en calorías, que no sea equilibrada en nutrientes, es otro factor de riesgo. Ahora, ¿cuáles son las pruebas idóneas que yo debo realizarme para poder tener un diagnóstico certero? Generalmente, pues es una glucosa plasmática en ayunas que se considera que los valores mayores a 100 miligramos por decilitro ya me dicen que, pues bueno, tengo una predisposición a desarrollar diabetes y los controles también. Hay otro tipo de prueba, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, que a mí me permite conocer cuál es el promedio de mi glucosa desde 3 meses previos a la actualidad. Entonces, esta prueba cuando es mayor al 5.7, lo ideal es menor a 6%, perdón, a 5.6%. Pero cuando es de 5.7 a 6.4, mi paciente ya tiene prediabetes. Y cuando es mayor a 6.5, ya es un paciente que tiene diabetes. Entonces, esas son las pruebas. Y adicionalmente, pues se tienen que considerar los síntomas. El paciente empieza a perder peso sin que algo lo justifique. O sea, el paciente Sin hacer dice, deporte. sin hacer deporte, exacto. O sea, el paciente no realiza actividad física y de pronto empieza a perder peso, se siente cansado. También pues puede presentar polifagia, que nos significa que el paciente tiene muchas ganas de comer. Polidipsia, en cambio, hay un aumento de la sensación de sed. Y poliuria, que es en cambio el aumento de las ganas de orinar del paciente. Generalmente esto se lo conoce como la tríada de la diabetes. No me haga asustar, doctora. Bueno, la siguiente pregunta que hicimos acá con el grupo de investigación es que ya arrancamos de cuáles son los síntomas. Ahora queremos saber si en nuestro país, aquí hablando del Ecuador, eh, se puede prevenir este tipo de enfermedad y en qué ranking estamos. O sea, es sumamente importante saber que todas las personas aquí han conocido alguna persona, primo, tío, o que esté padeciendo esta enfermedad. ¿Cómo está el Ecuador hoy en día? Bueno, realmente de acuerdo a las nuevas estadísticas, dentro de un grupo familiar se ha considerado que al menos uno padece diabetes. Entonces ya hablamos de que realmente es una enfermedad que afecta cada vez más a la población. Como hablábamos inicialmente, antes era solamente para el adulto mayor, ya, pero ahora pues vemos que incluso personas jóvenes de 25, 30 años ya tienen diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional, las embarazadas también. Entonces, es algo que sí se puede prevenir. Es una enfermedad que no es genética, pero sí es hereditaria. Hay una diferencia entre lo que es genética y herencia familiar. ¿Dónde yo aprendo a comer?
en mi círculo familiar, ¿verdad? Entonces, si mi círculo familiar, si mi mamá, si mi papá, mis abuelitos tienen estas enfermedades crónicas, me van a tratar pues de enseñar que la forma en la que ellos consumen los alimentos o realizan su vida, la inactividad o la actividad física, pues también me lo van a ir enseñando a mí. Entonces, tengo esta probabilidad de desarrollar diabetes. Es una condición totalmente prevenible. Si yo, mis papás tienen diabetes, yo tengo que ser muy consciente de que tengo esta posibilidad de desarrollar diabetes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Modificaciones alimentarias, consumir menos carbohidratos simples, ya, es decir, menos postres, menos dulces, menos azúcares en Integrales. general. Integrales forma parte de los carbohidratos complejos que nos ayuda a mantener controlados los niveles de glucosa. Entonces, los alimentos, los carbohidratos complejos como los integrales, sí forman parte de los alimentos que todo paciente en general y el paciente que tiene diabetes los puede consumir en moderación. Eso también es muy O importante. sea, todo lo que hace en abundancia también puede ser perjudicial. Exacto, exacto, porque a veces los pacientes, sobre todo cuando se da el diagnóstico inicial, bueno, ¿ahora qué como? ¿Qué hago? Me mandaron a comer carbohidratos complejos. Entonces yo antes me comía un pancito blanco, ¿verdad? Pero ahora con los alimentos integrales me voy a comer dos integrales. Y no es así. En realidad es la misma porción. Lo que ocurre es que el alimento integral tiene fibra. Y la fibra en el colon me ayuda tanto a absorber agua como a controlar los niveles de glucosa. No hace que yo tenga un pico de glucosa y baje rápidamente, sino que la empieza a aumentar de a poquito. Entonces también me siento saciado. Cuando usted ha comido algo integral, se siente un poco más saciado. De una u otra manera te llena de. Exacto. Entonces también aquí todos los macronutrientes son importantes, las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Bueno, ya nosotros vimos el fenómeno que está apareciendo aquí. Queríamos preguntarle acá también, ¿alguna situación o algún medicamento o algo que deben hacer en contra de diabetes? Por ejemplo, ejercicio, meditación, alguna actividad. Ya, generalmente la enfermedad tiene que tener un tratamiento integral, tanto la parte farmacológica, la valoración médica o del endocrinólogo y la valoración nutricional. Ambas o estas tres componentes me van a ayudar a mejorar mi calidad de vida cuando ya tengo diabetes. Entonces, sí hay que hacer modificaciones alimentarias y también tomar pues los medicamentos necesarios. No se pueden hacer y realizar actividad física, son los tres aristas. No se puede hacer una cosa sin la otra. O sea, yo no puedo consumir solo los medicamentos y no me cuido o no mejoro mi alimentación. O sea, no serviría de nada. No, no va a servir porque el paciente pues a veces presentan estas resistencias insulínicas. Entonces, la insulina es secretada por el páncreas y permite pues unir o utilizar la glucosa que nosotros consumimos por medio de los alimentos para la obtención de energía. Entonces, si estoy consumiendo el medicamento, pero estoy consumiendo mucho carbohidrato, mucha comida, entonces el medicamento pues no va a surtir el efecto deseado. Por eso tiene que hacerlo uno con lo otro. ¿Y por qué la actividad física? ¿Por qué les mandamos a hacer? Porque la práctica de actividad física también mejora esta resistencia insulínica, que el paciente pierda peso. Eso le va a ayudar a mejorar esa resistencia insulínica. Entonces, por eso es que son los tres aristas para el tratamiento nutricional del paciente con diabetes. Bueno, nosotros acá también habíamos investigado sobre el cansancio psicológico que puede existir con las personas que tienen diabetes. Dentro de sus estudios que ha realizado y en el exterior, todo, cómo se da esto y por qué se da y qué se puede contrarrestar para que las personas que tienen diabetes y no saben cómo contrarrestar este fenómeno puedan ver y puedan buscar alternativas. Exacto. Bueno, más que un cansancio emocional, existe una afectación emocional, porque cuando me diagnostican con diabetes, es una enfermedad que va a acompañar al paciente hasta el final. Y como toda enfermedad crónica, va a tener ciertas complicaciones. Entonces, tenemos nosotros desde las complicaciones renales, las complicaciones vasculares, micro y macrovasculares. Entonces el paciente como empieza a deprimirse porque tiene esta enfermedad, muchas veces por la poca información que ellos tienen, no saben qué comer. Entonces dicen, no vuelva a comer arroz, no vuelva a comer plátano, no vuelva a comer yuca, no vuelva a comer papa. Claro, Entonces, falta de educación en este tema. exacto. Entonces el paciente dice, ¿y ahora qué como?
O sea, me quitaron absolutamente todo. ¿Qué tengo que comer? Y eso pues a largo plazo también le afecta porque empieza a ver que la familia come de una manera y él come de una manera, de otra forma muy restrictiva. Y haciendo un paréntesis, eso de comer que la familia vea que está comiendo un asado Ujú. o familiar diabético, eso se puede trabajar en comunicación con la familia que no pueden hacer eso. Exacto. Siempre se les solicita que haya un apoyo. O sea, que haya un apoyo familiar también para cumplir con con el tratamiento nutricional, que el tratamiento nutricional dé el efecto deseado. Eso es algo súper importante. En este caso, mi paciente, cuando tiene diabetes, no tiene una restricción mayor de proteínas. Sobre todo son el tipo de carbohidratos que tiene que consumir, nada más. Pero sí se trata incluso de modificar el comportamiento alimentario familiar, porque nuevamente, si un miembro lo presenta, quiere decir que el resto de los miembros lo pueden presentar o desarrollar a futuro. Entonces, eso también. Y retomando un poquito, es verdad, los pacientes muchas veces se suelen deprimir debido a la aparición de una enfermedad crónica, que a veces no saben cómo manejarla, pero es muy importante que se acuda a la información nutricional, o sea, que se acuda hacia el profesional de nutrición para que se haga un control del tipo de alimentos que deberá consumir, la cantidad de actividad física, el tipo de actividad física también, porque hay personas que pueden realizar actividad física aeróbica, hay otros que anaeróbica o hacer una combinación de ambas también, aeróbica y anaeróbica. Entonces, eso va a ayudar. Y si es necesario, pues también se deberá acudir incluso con el apoyo psicológico para tratar de comprender un poco la enfermedad, sobrellevar todos los tipos de cambios que voy a tener el paciente. Bueno, doctora, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. En la materia de políticas públicas 2, el doctor Carolina Costa, le agradecemos que haya recibido una entrevista, que haya respondido a estas inquietudes que ni yo sabía, o sea, hasta de joven puedo padecer. Exacto. Entonces, le agradecemos y algún mensaje para toda la comunidad universitaria. Bueno, que es muy importante la nutrición, la alimentación, que es el momento de realizar cambios, de modificaciones para mejorar la calidad de vida y sobre todo para disminuir la morbimortalidad de estas enfermedades crónicas en nuestro país, que es alta, es muy alta. Generalmente en nuestro país las primeras causas de muerte son las enfermedades crónicas no transmisibles y eso hablamos de la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares. Así que mediante la alimentación y la actividad física podemos hacer cambios y disminuir estas tasas de incidencias. Muchas gracias, doctora. Esperamos tenerlo aquí en una nueva ocasión. Y pues nos vamos y nos despedimos. Un abrazo para todos y después la consulta que tuvimos con nuestra profesional en el área de diabetes. Un abrazo. Gracias.